conocieron, soy la licenciada Silvia Sosa. Trabajamos este proyecto con un grupo bastante ampliado, multidisciplinario, pero bueno, hoy nos toca estar presentes acá para compartir la experiencia con la doctora Mirta Zuleika. Y vamos a empezar a contarles brevemente que este proyecto surgió en el marco del contexto de pandemia, cuando desde todas las instituciones, en el medio de una parálisis en general de las actividades, nos empezamos a pensar como parte de un colectivo más que preocupado, ocupado en poder hacer algo en relación a ese contexto y poder contribuir a la situación de salud local de nuestras comunidades, ¿no? Esto también lo trabajamos en la localidad del Calafate, pero nos vamos a centrar en contar ahora la experiencia que tuvimos en la localidad de Puerto San Julián. Esa situación que nos complejizó tanto en ese momento, también creo que todos vamos a estar de acuerdo en que potenció la articulación interinstitucional, donde cada una de las localidades establecía las estrategias según el impacto que iba teniendo en relación a esta pandemia en particular. En Puerto San Julián, el comité de crisis estuvo integrado por el hospital local, por la municipalidad y otras organizaciones de la localidad, y definían, digamos, cuáles eran las estrategias que cuidaban a nuestra comunidad en ese impacto que queríamos evitar, que era el contagio, ¿no? Nosotros hicimos, aparte de este proyecto, otro que se llamaba justamente Podemos frenar los contagios, que tenía que ver con videos donde nosotros dábamos información en base a lo que se iba definiendo por el sistema de salud a nivel nacional y local en cuanto a la prevención, como por ejemplo el lavado de manos, el uso de barbijo, el aislamiento, de distintos temas que para todos fue muy conocido. Nosotros lo hacíamos visible a través de esa estrategia. Y en ese diálogo con las instituciones detectamos que la falta de recurso humano en esta localidad en particular para dar respuesta, vean que el territorio que tiene San Julián no es solamente lo que vemos en el mapa, sino que también hay una extensión de zona rural que por ahí no se visibiliza y que también era, digamos, estaba a cargo del mismo comité. Y lo que buscamos en esa articulación es saber cuáles eran las necesidades de nuestra localidad, por lo que nos propusimos contribuir desde una participación activa en acciones en los programas locales de apoyo y seguimiento a pacientes con COVID-19 en Puerto San Julián. Ese apoyo y seguimiento que, por la falta de recursos, no se podría brindar de manera completa desde el sistema de salud local, ¿no? Que esta comunicación se daba justamente para ver las trayectorias. No sé si a alguno les tocó, pero cuando había algún infectado se comunicaban telefónicamente para darle algunas indicaciones. Cuando empezaron a haber demasiados casos de infección, el recurso humano que estaba afectado a eso, que era una sola persona, no daba abasto. Entonces empezamos por trabajar con estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería y docentes de la escuela de enfermería en un proceso de articulación con estas instituciones en capacitación inicialmente. La primera etapa fue la capacitación para que todos entendamos, tanto profesionales como estudiantes, de qué estábamos hablando. Era algo nuevo, una enfermedad que se desconocía y que iba cambiando la información y el conocimiento que se tenía al respecto de manera continua. Así que se hizo primero esa etapa de capacitación, y una vez que ya estaba todo el equipo capacitado, pasamos a una etapa de divulgación donde los colegas de la escuela y también los integrantes estudiantiles que teníamos becarios de extensión y demás, fueron compartiendo a través de los medios de comunicación local
ya sea televisivo, radial, en las redes sociales, las redes de la misma escuela, de la unidad académica, las redes de el municipio, donde nosotros podíamos ir contando a través de esas redes qué es lo que estábamos haciendo para que la comunidad también sepa que estaba esa posibilidad de comunicación a partir de el estudiantado que integraba el proyecto en una llamada telefónica que lo iba a contactar, porque también entendíamos que había muchas otras situaciones en el contexto en el que nosotros teníamos que considerar que no siempre se atendían llamadas de desconocidos, no, o sea, había que poner en conocimiento a la comunidad de que lo íbamos a estar haciendo. Así que bueno, una vez que se logró un tiempo de difusión, pasamos a la intervención propiamente dicha, que como se ven en las imágenes, en esta intervención nosotros no solamente hicimos en una primera instancia llamadas telefónicas, sino que cuando lo permitió el contexto pudimos empezar a tener un contacto directo con las personas que habían padecido esta infección y que requerían por ahí algún tipo de contacto para obtener datos más objetivos, como el control de signos vitales o perimetría, que es el control del peso y la talla, y poder calcular el índice de masa corporal y demás, y ver con estos datos qué impacto hubo posterior a su infección con COVID. Ahora bien, acá me quiero detener brevemente a plantear que la mirada que se ha tenido no solamente tuvo que ver con esta cuestión de un dato objetivo más biologicista que implica el impacto de la pandemia en lo físico, sino que también se recabó información sobre el impacto emocional, sobre cómo impactó esto en nuestras comunidades, en las personas en relación a su salud mental, porque implicó un aislamiento, alejarse del trabajo, alejarse de las instituciones educativas, cambiar toda la dinámica familiar en cuanto a quienes habitaban el espacio del hogar, si seguían estudiando en los distintos niveles. Pasamos a una modalidad para muchos desconocidas como la educación híbrida o mediada, donde nuestro nivel primario, secundario se tuvo que adaptar a eso, al uso de tecnologías compartidas en todo el grupo familiar, incluso para la universidad en particular, que nuestros estudiantes conocían la educación bimodal, se vio compleja porque la característica de nuestros estudiantes, que son padres o madres de familia, que trabajaban, mucho del trabajo fue después también desde el hogar, y los recursos para los que tenían, y tenían que compartir todos al mismo tiempo lo mismo, también generó una adaptación importante. Aparte de todo esto, por supuesto que hubieron otros datos que se fueron recabando y que fueron significativos en esto, y que acá por ahí nos va a comentar un poquito la doctora Cris. Buenos días. Continuando con la temática, voy a hablarles un poco de la metodología que se utilizó. Aquí fue un proyecto factible donde se establecieron una primera etapa diagnóstica, otra de análisis y posteriormente de plantearnos ciertas actividades que se debían desarrollar para precisamente dar ese seguimiento a pacientes que habían enfermado del COVID. Posteriormente, pues también se integró, como bien lo dijo la licenciada Sosa, el hospital, el personal del hospital. Tuvimos inicialmente estudiantes avanzados de enfermería y algunas entidades municipales, tanto públicas como privadas, que dieron apoyo al desarrollo de esta investigación o de este proyecto de extensión. Esas vinculaciones con el personal fueron muy bien, vamos a decir, orquestadas para que todos teníamos el mismo fin, que era darle seguimiento a los pacientes. La lista de pacientes que tenían COVID o que habían padecido COVID nos lo suministró el hospital, y era una cantidad de 1.184 pacientes, los cuales tenían dirección y número de teléfono,
Esto nos permitía entonces ese acompañamiento y poderlos en un momento dado ayudar o derivar según fuera la necesidad que ellos presentaran en su cuadro de recuperación o post-COVID. Se realizó también una encuesta que fue evaluada por expertos y se aplicó a 444 personas que habían sufrido de COVID. Esto fue una relación del 30% de la población, una muestra bastante significativa, y el instrumento tenía que ver con los datos demográficos, los aspectos socioculturales y sociosanitarios, igualmente de vacunación, porque ya había iniciado el periodo de vacunación en el poblado, ¿verdad? Eso con respecto a la metodología. Bueno, como bien también señaló la licenciada, los estudiantes al principio eran estudiantes avanzados, pero posteriormente se fueron agregando otros estudiantes que quisieron participar de manera voluntaria en todo lo que era la diagramación de las actividades que se estaban haciendo para la época. Es importante resaltar que siempre se tomaron las medidas de bioseguridad para poder abordar a aquellos pacientes que por alguna razón teníamos que hacer la visita y derivarlo a algún tipo de centro asistencial según fuera la complejidad de la enfermedad. Sí, ahí en relación a eso, como para que puedan dimensionar, fue una mirada muy integral la que teníamos que hacer como equipo, porque cada una de las comunicaciones iniciales que se tenía, la detección de la situación integral de salud de ese contexto familiar fue diversa y nos adaptábamos a las necesidades que tenía esa familia. Cuando pudimos empezar a tener contacto con la familia, establecimos algunos puntos de encuentro, como se ven ahí, que tenían que ver con lugares específicos que coordinábamos con el hospital e invitábamos a la comunidad a acercarse, y en otros casos la población estaba limitada con la movilización reducida, porque eran adultos mayores, porque se encontraban solos. Entonces también eso hacía que nosotros definamos en esos casos en particular hacer las visitas domiciliarias. Siempre se trabajó para esto también con el apoyo del conocimiento de la cartografía local, donde nosotros íbamos pudiendo ubicarnos y conocer el territorio donde estaba inserta esa familia, poder ubicarnos no solamente en la dirección del domicilio, sino en cuáles eran otras cuestiones de ese territorio que por ahí tendríamos que ver para pensar en que la salud de esa comunidad esté cubierta, ¿no? Que ahí también tiene que ver con otras cuestiones que estábamos charlando anteriormente, con lo ambiental y con otras cuestiones del entorno que uno tiene que visibilizar ahí también. Ok, aquí les quiero presentar algunos resultados que obtuvimos de las encuestas que se llenaron, ¿verdad? Con respecto a esto, la mayoría de las personas, más del 50%, era de género femenino. El incremento de la enfermedad dio un pico mayor en el año 2021. Recordemos que este proyecto se desarrolló entre el 2020 y el 2022. La mayoría de la sintomatología que se repitió o que tuvo mayor énfasis fue la pérdida de olfato, la pérdida del gusto. El aislamiento fue familiar, la mayoría de las personas se aisló junto con su familia y ahí están agrupados entre 2, 3, 4 miembros de la familia. La sintomatología, la gran mayoría, más del 70% fue de una sintomatología moderada. Más del 90% no requirió hospitalización, es decir, hubo un 10% que agravó o que tuvo un mayor estado de gravedad y requirió hospitalización. No tenían enfermedades preexistentes, aproximadamente un 54%, y las secuelas post-COVID que se manifestaron en la época fueron alrededor del 14%. Y la mayoría, más del 76%, tuvo cambios en el estilo de vida debido al padecimiento de la enfermedad. Todos estos resultados
fueron valiosos para la investigación y nos han permitido a nosotros seguir trabajando al respecto, cosa que les voy a contar un poquito más adelante. Como conclusiones les presento tres grandes conclusiones. Hay muchísimos más resultados, por supuesto, hay muchísimas más conclusiones, bueno, pero por la dinámica y el tiempo me atrevo a hacer estas tres. Una, la respuesta que tuvimos con los estudiantes, el apoyo que los estudiantes quisieron de manera voluntaria y espontánea participar de las necesidades de la localidad, ¿verdad? Dando de alguna manera respuesta a los conocimientos previos que ellos tienen como estudiantes de enfermería, que lo quisieron volcar pues hacia la comunidad donde ellos están o habitan. El segundo, quiero resaltar la participación de la universidad, de la Unidad Académica San Julián, y de los autores, que son los profesores de la Escuela de Enfermería y otros profesores que se sumaron a esta tarea, y esto da cuenta pues de la responsabilidad social de la universidad con la población pues que la cobija. Y la última conclusión que quiero presentarles es que este trabajo de extensión nos permitió hacer posteriormente un proyecto de investigación que se está desarrollando ahorita, pero a nivel de la provincia, es decir, de la provincia de Santa Cruz, que nos permite, estamos ahorita desarrollando lo que nos va a permitir medir casualmente todas aquellas complicaciones o sintomatologías presentes y cómo estas personas de alguna manera lograron autocuidarse o autoatenderse en esta situación de crisis, porque recordemos que si bien es cierto, todas las miradas estaban cerca o alrededor de los pacientes que tenían COVID, pero más que todo en los hospitalizados, y había un alto número, como ustedes pudieron ver, que pasó la infección en sus casas, aislados con sus familiares, y esto les debe ver quién los ayudó y cómo gestionaron el autocuidado. Para nosotros es bien importante desde el punto de vista del manejo de la salud y la autoatención desde el punto de vista de la enfermería. Como para agregar un detalle, con estas conclusiones que tuvimos, pudimos ver que efectivamente nosotros podemos aplicar el aporte de la salud colectiva y de la teoría del bienestar y el buen vivir, que es una teoría que se viene desarrollando para mostrar que las realidades de nuestro contexto, en este caso desde la Patagonia, pero se habla del sur pensando en Latinoamérica, es un contexto diferenciado al planteamiento de autores por ahí más eurocéntricos o de Norteamérica, y nos permite incluir las cosmovisiones locales en relación al contexto de salud, y eso se vio visibilizado en este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Como dijo Mirta, es acotado, pero hay mucho más para contar. A quien le interese el tema, también quedamos a disposición.